para la ciencia, descritos insectos, o sea, que tienen su nombre y su apellido, o sea, género, especie, hay alrededor de 1.024.000, 1.000.000 y algo, ¿sí? Se puede redondear, digamos que 1.000.000 de especies descritas para la ciencia. Eso equivale a casi que al 20-30%, quizá menos, de la totalidad de insectos que hay en el mundo, en el planeta. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, Amazonía nos puede dar un golpe muy grande, obviamente, porque hay, vuelvo y caigo en lo mismo, a veces dicen, pero si este es un botánico, sí, yo tengo una formación botánica, pero también formación de entomología, porque como te dije hace un momento, me interesa interacciones plantas e insectos, porque así tú puedes dar una mejor respuesta, ¿verdad?, de cambios que pueden estar ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos especificidad de un insecto hacia una planta, ¿sí? Y que si esa planta es endémica del país y ese insecto, un ejemplo, se alimenta solo de esa planta, tenemos que ese insecto también va a ser único, ¿verdad? Pasa como algunos insectos escamas o cosas así que se alimentan de ciertas familias. Si la familia no está en la región, el insecto tampoco va a estar. Entonces, ya eso empieza a aumentar. Las estimaciones que se hacen es entre... algunas que había visto eran como unos 30 millones, pero eso lo hacen a razón de especificidades y hospederos, porque lo están calculando, como me acabas de decir, en una planta puede haber tanto, ¿sí? Pero a pesar de ello no es que sean unas estimaciones muy acertadas y cerca a una realidad. Sin embargo, podemos hablar que hay unos 5 millones de insectos que aún faltan por descubrir. Entonces mira algo muy interesante, hablando de esas proporciones de insectos, aquí para no ir tan lejos al mundo, sino caer un poquito aquí en Panamá. Y Basset, bueno, ese es mi jefe, pero él hizo una estimación aquí en los bosques de Panamá, en San Lorenzo. Hay una grúa donde han hecho un estudio. Entonces se estiman aproximadamente entre 18.000 a 40.000 especies en un bosque tropical aquí del país. Entonces, si en un bosque tropical y consideramos que el territorio de nosotros, o sea, es pequeño, ¿verdad? Pero tiene esa cantidad, es muy diverso y empieza a encabezar listas de alta diversidad. Ahora, cuando tú tienes a extensiones boscosas muy grandes como Amazonía, obviamente, o los Andes, vas a encontrar mucho endemismo y hay lugares que lamentablemente, lamentable y afortunadamente, ¿sí? Lamentablemente no se ha podido hacer una colecta responsable y afortunadamente pues se han mantenido intactos, ¿verdad? Para que no sean destruidos. En Australia se ha hecho una estimación, obviamente, para el tema de insectos, es cierto, y allá también estiman un buen número, unos 5.5 millones aproximadamente. De hecho, hay un artículo nuevo de Nigel Sturt del 2018 que él habla que son estimaciones, que se tienen aproximadamente unos 1.5 millones de escarabajos y de otros insectos se tienen como 5.5, ¿sí? Y en general artrópodos se pueden llegar a tener como unos 7 millones de especies. No estoy hablando de individuos, sino de especies. Y especies que se deben describir. Porque no es lo mismo hablar de 1.000 de una misma especie, 1.000 hormigas, un ejemplo, a estar hablando de diferentes especies dentro de un orden. Claro, que cabía resaltar que dentro de ese grupo de insectos, los órdenes que mayor diversidad o número de especies tienen son los lepidópteros. Ahí están las mariposas diurnas, las nocturnas, ¿sí? Que a las nocturnas le llamamos polillas, moths. Y cuando me preguntabas que si faltaban especialistas, sí faltan especialistas, y justamente en polillas. Hay una chica que está estudiando bastante polilla. Bueno, el jefe mío también estudia alguna familia de polillas, que son tantas que no da la vida, no da el tiempo, no da nada.